La verdad que es una alegría poder compartir un sábado más en este comienzo de nuevo mes. Ya se siente la diferencia de la temperatura, cambios, ¿verdad? Tan anhelados, dejamos el frío de lado. Y bueno, ya comenzando la llegada de fin de año, ¿verdad? Un cierre de año, un cierre de etapas. Y también estamos ya próximos, como estaban anunciando recién los chicos, un cierre de serie. Marita el sábado pasado nos hablaba justamente sobre salud personal. Y ella hacía una linda pregunta al principio. ¿A cuántos Dios le habló en esta serie? ¿Cuántos Dios le ha hablado? Creo que hace una serie, bueno, Dios habla, ¿cierto?, a los que estamos allí trabajando con los temas y cómo Dios nos quiere, o sea, anhelamos que Dios hable a nuestros corazones, pero creo que tanto como punto de quiebre, como este tipo de series que Dios ha hablado al corazón de la iglesia, nos traen desafíos muy intencionales. Y hablar sobre la salud integral, sobre las relaciones, sobre la salud física, el cuidado, etcétera, ¿cierto? Y sobre lo que es la salud personal, sin duda a cada uno Dios nos deja un desafío. Hoy tenemos el desafío de hablar sobre la salud de la iglesia, o iglesia saludable, ¿verdad? Vamos a ver algunos rasgos de lo que es una iglesia saludable, ¿sí? Y para eso quisiera poder invitarlos a que podamos ver y tomar como ejemplo, y quiero tomar en el contexto del libro de los Hechos, en el capítulo 2, versículo 41 al 47, vamos a estar viendo algunos rasgos de cómo fue la iglesia primitiva. Y vamos a aprender, y que Dios en esta noche nos pueda ministrar a nuestros corazones para poder adoptar estos rasgos de iglesia saludable. ¿Amén? Dice allí el versículo 41 del capítulo 2 del libro de los Hechos. Lo tenemos en pantalla. Dice: así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados, y aquel día se unieron a la iglesia unas 3.000 personas. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Versículo 43 dice: todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Versículo 45. Dice: vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse unánimes en el templo. ¿Cuánto? Ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad. 47. Alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Este capítulo 2 del libro de los Hechos es un resultado de lo que fue el Pentecostés. El capítulo 1 del libro de los Hechos, para aquellos que hemos conocido un poco lo que es el día del Pentecostés, ¿verdad? Que la iglesia todavía no estaba como formada, ¿verdad? Estaban los 120 unidos, dice el libro de los Hechos, y estaban esperando la promesa del Espíritu Santo. Todos conocemos ese capítulo. Y ellos unidos vieron cómo la manifestación del Espíritu de Dios descendió sobre ellos, y dice cómo fue como lenguas de fuego, que empezaron a hablar en otros idiomas. Fue una manifestación única, irrepetible, en ese momento donde fue tan claro que la misma sociedad se dio cuenta y dijo: ¿qué les pasa a ellos? ¿Por qué están hablando en otros idiomas? Si yo los conozco, estos vienen de otros lados. Y a partir de allí la iglesia comenzó a formarse. No solamente fue manifestación y prodigios, como lo acabamos de leer, sino que el poder del Espíritu Santo en la predicación de la palabra. Pedro, recordemos que era ¿un qué? Un pescador. En el libro de los Hechos dice, era como del barrio. La gente lo conocía hasta el dialecto, de la forma que ellos se expresaban. Porque eran personas simples, no eran eruditos, no eran personas
muy preparadas teológicamente ni filosóficamente, sino que personas del rubro de la pesca. Sin embargo, ellos se disponen al Espíritu Santo y eso trae un impacto. La gente comienza a escuchar el Evangelio, comienzan a ver los milagros y los prodigios y la iglesia comienza a formarse. Grandes señales. Y podemos ver que la iglesia primitiva se destacó por las señales, por los milagros, se destaca porque eran apegados a la palabra, a las escrituras, pero también se destaca, y lo vamos a ver, por la comunión. Ellos eran conocidos por su forma de ser iglesia. Y qué lindo, amados, que nosotros como familia podamos ser reconocidos por cómo nos tratamos. ¿Sí o no? ¿Usted recomienda a su iglesia? ¿Nos queremos? ¿Nos amamos? Ellos eran conocidos porque se querían, se amaban, se juntaban. Por supuesto, las señales los seguían. Por supuesto, había respaldo del Espíritu Santo. Por supuesto, había palabra, pero sobre todo porque eran conocidos por su comunión. Y allí es donde vemos una iglesia que comienza a nacer siendo llena del Espíritu Santo y las señales comienzan a seguirlas, pero atendamos esto, una iglesia saludable según la Biblia no se define solo por el número o por las actividades, sino por su carácter espiritual. Una iglesia que tiene carácter espiritual es una iglesia que es constante, que no es guiada por lo que siente en su momento o por una corriente de la moda. No es una iglesia niña que quizá explota por algunas emociones que esté viviendo, sino que su carácter espiritual está basado en la palabra de Dios. Una iglesia saludable tiene misión. ¿Qué significa? Que sabe para dónde va. Que la predicación, la enseñanza, el discipulado, hay una misión detrás de los matrimonios, desde los niños hasta los adolescentes. Una iglesia que tiene misión y sabe para dónde va. Y sobre todo, una iglesia saludable es una iglesia que ama a Cristo. ¿Y cómo nos podemos dar cuenta que una iglesia ama a Cristo? Es porque amamos al lado, amamos a mi prójimo, entendemosle el dolor, conocemos las características, las necesidades del que tengo al lado. Pidamos al Espíritu Santo en esta noche que Dios nos hable y que nos enseñe en este tiempo a cuán saludable Dios anhela que nuestra iglesia, nosotros como comunidad, podamos lograr. Amén. Colocamos en las manos de Dios. Amado papá, gracias por esta noche. Gracias por este tiempo. Gracias por esta fiesta, Señor, que podemos comenzar a alabarte, a adorarte, Señor. Gracias por el tiempo de adoración, de alabanza. Gracias por poder participar del pan y del vino, Señor, recordando, Señor, ese sacrificio tan hermoso, Dios. En esta noche, Señor, colocamos delante de ti tu palabra y pedimos que tú hables a nuestro corazón, que tú hables a nuestras vidas y que podamos entender, Señor, la gran importancia de ser una iglesia saludable, una iglesia, Señor, que te represente, oh Dios. Ayúdanos en esta noche, en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén. Muy bien. Yo quisiera rápidamente establecer 4 principios o 4 conceptos de cómo en este versículo, en estos versículos, encontramos estos rasgos de una iglesia saludable. La primera que quiero compartir con ustedes es que podemos ver conversión y compromiso. El versículo 41, quizá voy a estar resaltando un poquito allí a la primera diapositiva, a la primer slide donde sale los versículos bíblicos. Dice el versículo 41, dice, así pues los que recibieron su mensaje, nótense, ¿qué pasó con ellos? Dice, fueron bautizados. Y aquel día se unieron a la iglesia unas 3.000 personas. Saquemos las 3.000 personas del escenario, enfoquémonos en lo que pasa con las personas que creen. Dice, así pues, después que Pedro predica, recuerden al inicio que les explicaba sobre el Pentecostés, con poder, con milagros, dice, así pues los que recibieron ese mensaje fueron bautizados. O sea, ellos reciben un mensaje y van a ser bautizados. Hay una acción, hay una obediencia.
¿Qué pasa con una sociedad que escucha el mensaje del Evangelio hoy? Muchos pueden darse la vuelta y dice, bueno, está bien, esos son los locos cristianos y se pueden ir, ¿verdad? Bueno, otros pueden ser simpatizantes, puede ser que, bueno, si un día te puedo ir a visitar a tu iglesia, está bien. Ellos no, ellos fueron bautizados. O sea, dijeron, Señor, yo te necesito. Yo reconozco el señorío de Cristo, yo quiero ser parte. Esos fueron bautizados. Entonces vemos que la iglesia comienza a nacer con compromiso. Personas que reciben el mensaje y reaccionan. Personas que reciben y ven las señales y reaccionan. Por tanto, proceden al bautismo. Así que vemos conversión y compromiso. La iglesia nace, y escúchenme bien, con personas que escuchan, que creen, pero que sobre todo se comprometen. Porque muchos podemos escuchar, muchos podemos creer, pero quizás no todos somos tan comprometidos. Por eso la iglesia nace con personas que creen, ¿qué más? Que escuchan y que se comprometen. ¿Bien? ¿Estamos formando discípulos o solo asistentes? Es una gran pregunta. Nosotros como iglesia, ¿cuál es la visión de Bau? Vamos, yo sé que se la saben. Muy bien, hacer de cada miembro de la familia un discípulo de Jesucristo. Eso es un gran desafío, amados. Haciendo de cada miembro de la familia un discípulo de Jesucristo. ¿Cuántos somos familia? ¿Cuántos somos discípulos de Cristo? Amén. Es un desafío, quizás no estamos al 100%, por supuesto, pero para ahí vamos, ¿verdad? El compromiso se revela y se muestra, muchas veces de forma silenciosa. Miren, le voy a contar una breve historia, quizá algunos la hayan conocido. Esta historia se llama o tiene el título como de La silla vacía. Esta historia cuenta que hace mucho tiempo atrás, en una iglesia rural, en el campo, había un anciano, una persona que desde que se fundó la iglesia siempre estaba, y era don Ernesto. Don Ernesto fue conocido porque siempre estaba, nunca faltaba. Él siempre estaba en todas las actividades, no hacía nada, pero él estaba siempre. Él ayudaba, él colaboraba, pero él estaba, nunca faltaba. Esta historia cuenta, bueno, que él tenía su silla. ¿Cuántos tienen su silla en la iglesia? ¿Cierto? Ella fue honesta, siempre se sienta ahí, ¿verdad? ¿Quién más se sienta en el mismo lugar? ¿Sí? Por ahí, ¿cierto? Cada uno tiene, bueno, don Ernesto tenía su silla. Él se sentaba cerca de la ventana, dice esta historia. Y dice que don Ernesto, un día, bueno, siendo mayor, fallece silenciosamente en su casa. Y ese mismo día que él fallece, bueno, tenían reunión y le llega la noticia al pastor un rato antes de comenzar la reunión. Entonces el pastor lo que hace, sabiendo dónde iba a sentarse este hombre, y que quizá era la primera vez que iba a faltar, porque ya no estaba, él agarra y la silla y le pone una flor en la silla. Y cuando comienza la reunión dice así, el pastor dijo, hoy falta alguien que nunca predicó, que nunca cantó, pero siempre nos enseñó lo que significa pertenecer. Su presencia, su asistencia constante nos recuerda que la iglesia es un hogar. Esa silla vacía nos llama a ocupar hoy nuestro lugar de fidelidad. Esta historia nos revela a nosotros y nos enseña que permanecer, amados, permanecer o pertenecer, mejor dicho, no es hacer mucho. No es que yo siempre tengo que estar haciendo algo para que me vean, sino estar presente, ser parte. Y eso se llama sostener con amor. El sentido de pertenencia no se mide por el protagonismo, sino por el compromiso silencioso. A veces el mayor impacto lo deja quienes simplemente están siendo fiel, constante o siendo parte del cuerpo. Amados, el compromiso es vital para la iglesia. Y quiero reafirmar quizás lo que comenzaba al principio, porque muchos podemos creer, muchos podemos escuchar el Evangelio,
pero quizá no todos somos tan comprometidos. Amén. Punto número 2, ¿qué encontramos en este pasaje de la iglesia primitiva que nos está enseñando a ser iglesia saludable? Número 2, perseverancia en la enseñanza y en la comunión. Versículo 42, dice allí, se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión y en el partimiento del pan y en la oración. Interesante que no es que acá destaca que ellos eran, cada tanto se juntaban a leer la Biblia, un par de cursitos, un par de libros, y no, dice que ellos perseveraban, había una actitud constante y que podría sufrir dificultades, como lo vivieron, la persecución. Ellos no tenían un lugar lindo como nosotros, ni pantallas de colores, ni un micrófono. Ellos se juntaban como podían en sus casas y también en las sinagogas hasta que lo empezaron a perseguir. Nótese que ellos, igual a sí mismos, eran perseverantes en la palabra. Perseveraban no solamente en la Escritura, ¿verdad?, lo que es el Pentateuco, porque es lo que ellos tenían. No tenían primera ni segunda de Juan ni Mateo, porque se estaba escribiendo la historia, imagínense. Sin embargo, ellos perseveraban en eso. Y no solo dice eso, sino que en la enseñanza de los apóstoles. O sea que ellos escuchaban la palabra, ellos estudiaban la palabra y también perseveraban en la enseñanza de la autoridad que tenían. Efesios capítulo 2, versículo 20 al 22, unos versículos muy conocidos, dice, el apóstol Pablo le escribe a los Efesios y le dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Esto me recuerda a una predicación que también nos estuvo enseñando Marita hace un tiempo atrás y nos colocaba allí el dibujo de la piedra angular. ¿Cuántos se recuerdan de ese mensaje? Y este es el versículo que hace alusión a lo que estamos hablando. Cristo mismo es el fundamento. El fundamento no era la enseñanza de los apóstoles, es Cristo. Entonces, en este segundo punto, lo que vamos a encontrar es que la doctrina de los apóstoles es la enseñanza fundamental, pero Cristo es el fundamento. Es Él. Él es la roca. Sin Él nada existe. Cristo es el fundamento. Una iglesia saludable tiene a Cristo como centro y como base. Amén. Hablar de perseverancia en la enseñanza y en la comunión, yo puse allí como cuatro prácticas que rápidamente la podemos identificar y hacerla más rápida para poder entenderlo. 4 prácticas que tenía la iglesia. Piensen en las prácticas que tenemos nosotros en la iglesia. 4 cosas que ellos hacían. Primero, acabamos de verlo, ellos perseveraban en la palabra y en la doctrina de Cristo. ¿Seguro? Eran Cristo. Perseveraban en la figura de Cristo. Ellos entendían que la iglesia no podía basarse su actividad en los hombres, no en una figura humana. No era una iglesia pastorcéntrica donde todo gira alrededor del pastor y lo que dice el pastor, y si el pastor va y si el pastor no va, se cae todo. No giraba alrededor del evento o del logo de la iglesia, no gira alrededor, ¿verdad?, de la gran institución, sino que la figura es Cristo. Por eso, una de las principales señales de una iglesia saludable es que debe ser cristocéntrica. ¿Cuántos dicen amén? Una iglesia sana. Muchas gracias. Tiene a Educito que te trae agüita. Una iglesia sana, la centralidad del mensaje, del culto, del motivo por qué nos juntamos a hacer lo que hacemos, debe ser siempre Cristo. Amén. Los pastores, los líderes podemos pasar y vamos a pasar. Somos personas, nos morimos. Cristo no muere. Él siempre está. Mañana vas a venir y Él va a estar acá esperándonos. ¿Se entiende? Los hombres pasamos, los carteles pasan. Cristo permanece, su palabra nunca cambia. La segunda práctica esencial que podemos encontrar en una iglesia sana es la comunión. Y allí coloqué una iglesia que se conocen.
Ellos se conocían. Acabamos de leer en ese versículo que ellos partían el pan, se juntaban, se conocían. Es un rasgo importante, era una práctica que ellos tenían. No solamente se juntaban para leer la palabra, para estudiarlo o recordar las palabras de Cristo, sino que se juntaban para saber quiénes son. Rápidamente, la tercera, ellos dicen que partían el pan. O sea, nos sentamos a la mesa. Y cuando nosotros nos sentamos a la mesa, es una práctica que nos coloca todo al mismo nivel. Hoy me senté. Estoy al mismo nivel que usted. Porque somos iguales. Ellos se sentaban a compartir, a partir el pan. La cuarta y última, oración. Una práctica, por supuesto, que es fundamental. Esto revela, como coloqué allí, que era una iglesia con espiritualidad. O sea, una iglesia espiritual. Una iglesia que se fortalece en la oración. Amados, y esto es fundamental para que lo podamos entender, una iglesia que no ora no tiene vida espiritual. Es el oxígeno del cristiano. Es el cable que te conecta con Dios. Ellos se juntaban no solamente para leer la palabra, para conocerse, para compartir una mesa, se juntaban para orar. Usted lee el libro de los Hechos y la iglesia primitiva es constantemente los versículos que salen que ellos oraban y Dios respondía. Ellos se juntaban para orar cuando encarcelaron a Pedro por primera vez, dice, estaban juntos orando hasta que sucedió tal cosa. La oración es parte y debe ser parte de la vida de la iglesia, amados. Ellos se juntaban para orar y eso trae dependencia espiritual. Amén. 4 prácticas importantes. Doctrina de los apóstoles, comunión real, se conocían, partían el pan, se conecta, una iglesia que conecta con lo que allí y una iglesia que ora. Ahora, quizá quiero ser un poco más profundo antes de pasar al tercer punto. Estas 4 cosas, palabra, comunión, partimiento del pan y oración. ¿Lo hace usted en su casa? ¿Con los suyos? ¿Lo hacemos en nuestra casa? ¿En nuestra casa se lee la palabra? ¿En nuestra casa hay comunión? ¿Nos conocemos? Porque esto acá, la otra vez pasé un videito, ¿se acuerda? ¿Qué nos pasa? ¿Nos conocemos? Nos sentamos a la mesa con nuestros familiares para hablar, para decir, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue en el día? Y por último, ¿nuestra casa se ora? Bueno, sí, yo oro allá en un rincón. O, bueno, sí, yo cuando voy a dormir cierro los ojos y bueno, y me duermo. No. ¿Nos juntamos para orar como familia? ¿O nos juntamos a orar cuando las cosas están las papas queman? Sigamos. Punto número 3. ¿Qué encontramos en este capítulo, amados? Como evidencia de una iglesia sana, una iglesia saludable. Encontramos generosidad y solidaridad. Versículos 44 y 45. Vamos a leerlo. 44 y 45. Dice, todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Versículo 45 dice, vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. Esto es muy importante y muy interesante lo que estaba sucediendo allí con ellos. Por supuesto que lamentablemente muchas otras falsas doctrinas han agarrado este versículo para desvalijar a las personas y decir, así como la iglesia vendía las cosas, vende ahora tus cosas y dalo a la iglesia. Por eso me gusta poder indagar y encontrar en otras personas como comentarios bíblicos que nos enseñan a escarbar un poco más allá y se los quiero compartir. Presten atención. Voy a compartir a 2 historiadores que están hablando de este versículo.
Uno dice, no vivían en la misma casa los cristianos, ¿verdad? Cada uno tenía la suya donde se bañaban, se aseaban, descansaban, se alimentaban. Pero todos los días se congregaban para orar, aprender las enseñanzas que daban los apóstoles, comer juntos y participar de la Santa Cena. Tenían un concepto de la unidad, que llegaron a vender sus bienes para compartir con los hermanos alimentos y quizás ropa. Creían que así como el Consolador, el Espíritu Santo, había llegado pronto, Cristo regresaría muy pronto por su iglesia, y por ello se preparaban constantemente esperando el glorioso día del Señor. Esto nos ayuda más a entender qué es lo que está sucediendo, ¿verdad? Y el segundo historiador que habla y dice su comentario bíblico sobre este versículo, dice que la iglesia primitiva en su efusividad compartió sus bienes con los demás, creyendo que Cristo vendría pronto y ya no iban a necesitar lo que habían reunido en muchos años. Esto empobreció a la iglesia, pues pronto ya no hubo bienes que vender. Esta práctica ha sido usada como una bandera por los que apoyan falsas doctrinas. La misma pobreza en que cayó la iglesia de Jerusalén debe ser el argumento en contra. Hubo que levantar ofrendas en otras partes para ayudarlos, y esto está escrito en el libro de los Hechos, capítulo 11, lo podemos encontrar. Por otra parte, la iglesia cristiana de todas las épocas, y escuchen bien, ha sido un ejemplo de generosidad, socorriendo a los que no creen, en necesidad, en enfermedad y en tragedias, y desde luego a los de la familia de la fe, ¿verdad? Como dice en Gálatas capítulo 16. Como en todos los casos, se debe ser sabio y prudente, dice este historiador. Esto nos da a entender que esta práctica que ellos hacían y que acabamos de leer, no es que estaba escrito en piedra y eso es lo que tenemos que hacer, no. Ellos veían la necesidad de las iglesias y por tanto tomaban lo que tenían, el recurso que tenían, y con eso ayudaban al necesitado, ¿verdad? No era por imposición, no era porque, bueno, Dios me acaba de revelar, hermano, tú tienes en tu bolsillo ahí 5,000 pesos, dalo para la iglesia. No, ¿se entiende? O pacta con Dios para que Dios te dé el doble. No, era algo de compasión activa que de ellos voluntariamente lo hacían. Un amor genuino, como dice Juan 13:35. Mira lo que dice el apóstol Juan, dice, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieren amor unos por los otros. Amados, somos conocidos por los de afuera porque cuántos nosotros nos amamos. No cuántos ofrendamos o cuánto damos para la iglesia. Por supuesto que la iglesia necesita recursos y se bendice y se trabaja y se da a la gente que necesita. El amor fraternal es una señal visible de una iglesia viva, de una iglesia que no está muerta, que trabaja, que está ahí viendo la necesidad. Y quiero que se queden con este texto, va a estar ahí en pantalla. Dice, cuando una necesidad fue identificada entre la congregación, ellos buscaban suplir esas necesidades inmediatamente. Este texto nos indica que es una actividad que se hizo voluntariamente. No es que ellos fueron invitados a vender sus posesiones y a traer plata a los pies de los apóstoles para que ellos pudieran comprar carros blindados o caballos blancos, ¿verdad? O vestirse de túnicas de seda y vivir en un castillo de mármol. No. Una verdadera necesidad es una que tiene que suplirse para el mantenimiento del bienestar del ser humano. No solo buscaban ayudar a los más vulnerables, sino a cada persona con una legítima necesidad. Eso es lo que estaba sucediendo. Hoy nosotros, traído a nuestros años, nuestros siglos, es lo que Bau también compromete y hace. Se ha invertido en equipamiento, se está haciendo salones nuevos para los niños, se invierte también en ofrendas especiales para repartir alimento. Porque hay necesidad. No es riqueza, es cubrir necesidad. Y eso es lo que estaba diciendo. Detrás de eso, el Espíritu Santo enseña y muestra que una iglesia saludable es una iglesia generosa. Y somos testigos de eso. Luz de Esperanza,
lo que se ha hecho, cómo se ha construido este lugar, cómo se ha adquirido las cosas, ha sido de la generosidad de una iglesia que conoce y sabe para qué ha sido llamado. Amados, y eso es obra del Espíritu Santo. Eso es un like que Dios te está diciendo, amado, sigue para adelante, porque es por ahí. Es por ahí. Somos iglesia cuando representamos a Cristo. Y representar a Cristo no se trata de plata, sino de conocer el dolor y la necesidad de aquel que está pasando hoy y que nosotros sí tenemos la capacidad para hacerlo, para ayudar, para llegar hasta esa persona necesitada. Amén. Así que como punto número 3, encontramos una iglesia saludable cuando es una iglesia solidaria y generosa. Y cuarto y último punto, encontramos en este texto que una iglesia saludable es una iglesia que se congrega en unidad. ¿Qué dice el versículo 46? Versículo 46 dice, no dejaban de reunirse. ¿De qué forma? Unánimes. Unánimes es un ¿qué? Un mismo ánimo. Se juntaban, se reunían con la misma onda. ¿Se entiende? ¿En dónde? En el templo. No dejaban de reunirse unánimes en el templo ni un solo día. Ahora, el templo era la sinagoga donde se leían las escrituras de los judíos, ¿verdad? Ellos se juntaban allí porque ahí estaba la palabra también. Pero no solamente allí, sino dice, de casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad. Eso ya lo conversamos, ¿verdad? Versículo 47, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Hay un factor muy importante o una señal que los destaca, que es el congregarse. ¿Qué es el congregarse? ¿Qué se representa o qué nos representa a nosotros? Congregarse. Yo por ahí coloqué, congregarse no es asistir a un evento. Hay gente que he escuchado que me dice, sí, yo me congrego. No, me congrego online. Sí, me conecto a tal página y bueno, ahí yo asisto a uno y veo al otro y escucho una prédica, eso no es congregarse. Congregarse no es solo sentarme en una silla de la iglesia todos los sábados. Amados, congregarse es vivir la fe en comunidad. Congregarnos es vivir la fe en comunidad. Allí coloqué, la iglesia primitiva se reunía en casas, compartiendo la vida, porque dice que partían el pan en sus casas o iban a uno a otro. Oraban juntos, compartían el alimento. No solamente había una actitud o una intención de estar juntos, sino que a través de la palabra y la oración producía comunidad. ¿Me explico? Había intenciones por detrás. Existen muchas comunidades en nuestra sociedad que las intenciones quizás no son tan buenas o que tienen un fin diferente. Hay comunidades que son porque consiguen un fin o buscan un fin, lograr algo, lograr un derecho público o que se apruebe una ley o ciertas actividades o deportivas porque siguen un fin. La comunidad que Cristo establece, que es su iglesia, amados, no es solamente para que nos juntamos y nos conozcamos, sino que a través de la palabra y la oración del Espíritu Santo seamos los que representan a Cristo, haciendo lo que hacemos. Por eso es tan importante el congreso.